El fruto. Jime Lingpa dijo: si la intención es buena, el sendero y el fruto serán buenos. Si la intención es mala, el sendero y el fruto serán malos. Puesto que todo depende de una buena intención, esfuérzate constantemente por cultivar una actitud mental positiva. El fruto o la realización. Las divisiones de la enseñanza Dzogchen fueron concebidas solo a título explicativo. La realización no es algo que tenga que ser construido, pues realizarnos significa simplemente descubrir y manifestar aquello que desde el comienzo ha constituido nuestra propia verdadera condición, lo que se conoce como Shi o base. En el Dzogchen, en particular, que no constituye un sendero gradual, el sendero no es otra cosa que permanecer en el descubrimiento y la manifestación del estado primordial o base, o sea, en el estado que constituye el fruto. Es por esto por lo que el Gayil, que en las enseñanzas Dzogchen simboliza la energía primordial, tiene 3 partes, cuya distribución en forma de espiral las hace fundamentalmente una. Se puede constatar claramente que el Gayil o rueda de la alegría refleja la inseparabilidad e interdependencia de todos los grupos de 3 propios de las enseñanzas Dzogchen, pero quizás muestre en forma más particular la inseparabilidad de la base, el sendero y el fruto. Y puesto que el Dzogchen, la gran perfección, es esencialmente la indivisibilidad autoperfecta del estado primordial, naturalmente debe ser representada con un símbolo no dual. Así pues, el sendero no es algo estrictamente separado del fruto. El proceso de autoliberación se va haciendo cada vez más profundo, hasta que desaparece la conciencia poseída por el error, para la cual se mantenía oculta la base que siempre había constituido nuestra verdadera naturaleza. Esto es lo que constituye el fruto. La palabra tibetana sewa, que significa integrar o mezclar, se emplea aquí porque uno integra en la contemplación todas y cada una de las experiencias y acciones de su vida ordinaria. Puesto que en el Dzogchen no hay nada que cambiar, no hay ropas especiales que vestir, ni nada que pueda verse desde fuera, no hay forma de saber si alguien está o no practicando. En efecto, la práctica no depende en absoluto de formas externas. Su principio es que todo elemento de nuestra situación relativa puede ser asimilado a la práctica e integrado con el estado. Por supuesto, esto significa que nuestra contemplación debe ser precisa, pues de otro modo no tendríamos nada con lo cual integrar las experiencias y acciones de la vida ordinaria, lo cual está implícito en el segundo de los 3 principios de Garab Dorje: no permanecer en la duda. No hay duda acerca de la naturaleza de todos los fenómenos que se hace patente en la contemplación, pues ésta es perfectamente precisa. En este proceso de profundización se van desarrollando las 3 capacidades de autoliberación llamadas Cherdrol, Sardrol y Rangdrol. En cada caso, la terminación drol significa liberación, como en el nombre del famoso bardo Todol, que es traducido como liberación a través de escuchar en el estado del bardo, pero que es más conocido hoy en día como el libro tibetano de los muertos. La capacidad Cherdrol de autoliberación es la primera y menor de las 3. El término Cherdrol significa uno observa y ello se libera.
Este tipo de liberación se ilustra con la forma en que un cristal de escarcha se derrite cuando le da el sol. El sol aquí no representa un antídoto que deba aplicarse para neutralizar el veneno del dualismo. Como sabemos, el enfoque basado en antídotos no es el del Dzogchen, sino la manifestación del estado primordial, que hace que el dualismo se libere por sí mismo. En efecto, si uno no se distrae, sino que por el contrario, cada vez que surge el dualismo, observa el pensamiento a fin de captar su verdadera naturaleza, dicho dualismo se autoliberará en el momento mismo en que el pensamiento es observado, haciendo patente el estado primordial. Sardrol es una capacidad media que se ilustra con la imagen de la nieve que se derrite en el momento mismo de caer al mar. El término Sardrol significa tan pronto como surge, se libera, mientras que la nieve representa los pensamientos, las percepciones y las pasiones que tienen su base en el dualismo. Así pues, tan pronto como surge algún pensamiento delusorio, discursivo o intuitivo, en abstracto o como parte de una percepción sensorial dualista, lo que ha surgido se libera por sí mismo sin que haga falta hacer esfuerzo alguno, con lo cual el estado primordial se hace patente. Esto implica que las pasiones que condicionarían a quienes no han alcanzado este nivel de práctica pueden dejarse en su propia condición sin que haga falta tratar de interrumpirlas. Por ello es por lo que se dice que nuestras pasiones y nuestra visión kármica en su totalidad se vuelven como un ornamento en el Dzogchen, sin ser condicionados por lo que se manifiesta, ni apegarnos a ello, lo disfrutamos como lo que es el juego de nuestra propia energía. Esta es la razón por la que muchas divinidades tántricas llevan como ornamento una especie de corona con 5 calaveras que representan las 5 pasiones que han sido superadas. La capacidad más avanzada de autoliberación es llamada Rangdrol, que significa se libera por sí mismo y que indica una autoliberación instantánea y completamente no dual que se ilustra con el ejemplo de la rapidez y la facilidad con que una serpiente deshace un nudo en su cuerpo. La separación del sujeto y del objeto se ha derrumbado por sí misma y la propia visión habitual, la jaula limitada, la trampa del ego, ha desaparecido en la espaciosa visión de lo que hay. El pájaro está libre y finalmente puede volar sin obstáculos. Podemos entrar en la danza y juego de las energías y disfrutarlas más allá de todo límite. Se dice que el desarrollo de esta visión se expande como un fuego forestal, hasta que la impresión de que tras toda experiencia y acción hay un sujeto deja de manifestarse por completo. Tenemos la vivencia de la sabiduría primordial en la que todo objeto se manifiesta coincidentemente con su vacuidad, que es la vacuidad de nuestro propio estado. Aquí se manifiesta la no dualidad de la visión y la vacuidad, y de la vacuidad y el estado primordial. Entonces se puede decir que todo tiene un solo sabor, que es el de la vacuidad del sujeto y el objeto, pues el dualismo se ha superado completamente, aunque todavía siguen manifestándose, por una parte, el juego de energía que en el estado dualista consideramos como nuestros objetos, y por la otra, la capacidad cognoscitiva que en el estado dualista tomamos por un sujeto separado,
La presencia ininterrumpida de la contemplación hace que dejemos de experimentar una falsa dualidad entre ambos. Este es el estado al que apuntan los últimos de los 6 versos Bharja. Cuando vemos que cada cosa es ya autoperfecta, la enfermedad de esforzarse por un logro se desploma rendida por sí misma, y mientras permanecemos simplemente en el estado natural tal como es, la presencia de la contemplación no dual se manifiesta espontáneamente en forma continua. Ahora bien, a medida que la realización se va haciendo más profunda y acrecentándose, ciertas capacidades pueden comenzar a manifestarse. A fin de comprender estas capacidades, uno debe entender cómo la ilusión del dualismo es mantenida por la polaridad sujeto-objeto que se manifiesta en la percepción sensorial, que las enseñanzas budistas analizan en términos de 6 sujetos sensoriales, 6 capacidades sensoriales o sentidos y 6 objetos de los sentidos. Si tomamos como ejemplo el sentido de la vista, tendremos que el sujeto de la visión surge interdependientemente con la percepción de la forma visual como objeto, y que la percepción de la forma visual como objeto surge junto con el sujeto. Este análisis puede aplicarse a cada uno de los sentidos hasta llegar al último de los 6, que es la mente. Mediante una comprensión de este surgir interdependiente del sujeto de cada sentido y de su objeto respectivo, uno puede comprender cómo la ilusión de dualidad se mantiene a sí misma. En cada sentido, el sujeto y el objeto se implican mutuamente, y esta polarización de todos los sentidos, incluyendo la mente, crea la ilusión de un mundo externo separado de un sujeto que percibe. Ahora bien, la mejor forma de comprender esto es observándose a sí mismo, observando su propia mente en la práctica, viendo cómo los pensamientos surgen como olas y cómo los sentidos funcionan en relación con la impresión de que uno es en sí mismo separado. Como dijo el Buda Sakyamuni, permanecer en contemplación por el lapso que le toma a una hormiga caminar desde la base hasta la punta de la nariz lo hará progresar a uno hacia la realización en mayor medida que una vida entera realizando buenos actos a fin de acumular méritos. Con el avance de la práctica, tanto los pensamientos discursivos en su totalidad como la captación intuitiva de las sensaciones de los sentidos en términos de conceptos se autoliberan. La ilusión del dualismo se disuelve, con lo cual la aparente distinción y la ilusoria distancia entre un sujeto mental y sus objetos desaparecen. Y como resultado de ello pueden manifestarse en el practicante los 5 gongse, o formas superiores de conocimiento, que no deben buscarse por sí mismos, aunque pueden surgir como resultado de la práctica a medida que ésta progrese. El primero de los gongse es el de los ojos o de la visión, puesto que en general se concibe a las divinidades como seres con capacidades superiores a las nuestras, se lo llama verdadero conocimiento de los ojos de las divinidades. Lo que esto significa es que uno desarrolla la capacidad de ver cosas independientemente de la distancia a la que se encuentren. Uno puede ver incluso lo que se encuentra detrás de los objetos opacos que normalmente obstaculizan la visión. En lo que respecta al oído, puede surgir una capacidad similar llamada el verdadero conocimiento del oír, o el oír con los oídos de las divinidades.
Sin que importe la distancia, uno es capaz de oír todos los sonidos, fuertes o débiles, y así sucesivamente. La tercera capacidad es la capacidad de leer la mente de los otros. El individuo está constituido por el cuerpo, la voz y la mente. Lo que uno ve con los ojos es básicamente la forma física o el cuerpo, mientras que la capacidad de oír está relacionada con la voz, la energía, el sonido. El cuerpo y la voz son más concretos que la mente y, por lo tanto, es más fácil adquirir las capacidades relacionadas con aquellos. Aunque es muy difícil saber lo que otra persona está pensando, es una capacidad que puede surgir. Hay una historia bastante divertida que ilustra la claridad y los gongse de mi maestro Chamchup Dorje. Como ya dije, él trabajaba como médico. Una vez que curó a un paciente bastante rico que vivía varios días de viaje, este decidió enviarle como señal de agradecimiento con uno de sus sirvientes como regalo un paquete amarrado por una cuerda que contenía muchos paquetitos de té. El sirviente montó en un caballo y cabalgó todo el día. Y cuando se paró a dormir, todavía 2 días de viaje de la casa de Chamchup Dorje, decidió que el maestro no notaría si faltaban algunos paquetitos. Así pues, sacando su cuchillo, cortó el paquete, sacó la tercera parte de los paquetitos de té y volvió a sellarlo y amarrarlo de modo que pareciera intacto. 2 días después, cuando yo estaba en casa de Chamchup Dorje, sin motivo aparente, el maestro le pidió a su esposa que preparara comida para alguien que llegaría pronto. Puesto que todos en la comunidad de Chamchup Dorje estaban acostumbrados a eventos que parecían extraños en otros lugares, sin preguntar nada, la esposa del maestro comenzó a hacer lo que se le había pedido. Su esposo pidió que se sirviera la comida de manera formal con todos los platos y cubiertos necesarios, pero de manera específica insistió en que no se pusiera ningún cuchillo. Todo aquello era aún más extraño porque, a menos que el visitante esperado fuera una persona muy importante, no comería aparte de los demás. Cuando finalmente llegó el mensajero, yo me puse a observar cuidadosamente lo que sucedía. Él mismo saludó al maestro con gran respeto, dándole el paquete sellado y transmitiéndole las gracias de su amo, quien había sido curado completamente. Chamchup Dorje le dio a su vez las gracias, puso el paquete a un lado, diciendo que lo abriría más tarde, y preguntó al mensajero si tenía hambre. Cuando este último replicó que sí, se le sirvió la comida que le había sido preparada, la cual era un poco más abundante que lo que era habitual en nuestra comunidad e incluía varios platos que el mensajero comió con deleite. Cuando llegó a la carne, sin embargo, se dio cuenta de que en la mesa no había cuchillo para cortarla. Acababa de comenzar a buscar el cuchillo en la funda que escondía entre los pliegues de sus ropas cuando el maestro le dirigió una mirada fiera y le dijo calmadamente: «Es inútil que busques tu cuchillo ahí, amigo. Lo dejaste en la roca al lado de la carretera hace 2 noches cuando lo usaste para abrir el paquete que se me había enviado y robaste 1/3 de los paquetes de té». Quizás puedan comprender a partir de esto por qué nadie en la comunidad de Chamchup Dorje mentía ni trataba de practicar engaño alguno. La cuarta capacidad que puede manifestarse como resultado del desarrollo en el sendero a la realización es el conocimiento de la vida y la muerte. Uno puede saber, por ejemplo, cuándo alguien va a morir y de qué manera, así como dónde renacerá.
Este conocimiento es el resultado de un desarrollo tal de la capacidad de conocer el tiempo que se es capaz de ir más allá del mismo. Uno desarrolla la capacidad de conocer la totalidad de las causas secundarias que se relacionan con otra persona, incluyendo las que se manifestarán cuando la persona muera. Como ilustración de esta capacidad, hay otra historia de un sirviente a quien su amo, quien también vivía a varios días de viaje, envió como mensajero a casa de Chamchup Dorje a pedirle medicinas para la hija del amo que estaba muy enferma. Ahora bien, el maestro dijo que sería inútil enviárselas, pues la hija había muerto inmediatamente después de la partida del mensajero, un hecho que solo podía haber descubierto a través de su claridad, puesto que el mensajero no sabía si creerle o no, temiendo que la muchacha estuviera todavía viva y su amo dijera que había faltado a su deber, insistió en llevar las medicinas. Ahora bien, cuando llegó a la casa, se enteró de que la muchacha habría muerto exactamente a la hora indicada por Chamchup Dorje. La quinta capacidad, llamada verdadero conocimiento de milagros, no es sólo una comprensión intelectual, sino la capacidad concreta de realizar portentos. Para quienes han ido más allá de todos los límites, tales actividades se vuelven naturales y por ende no pueden ser consideradas como milagrosas. Por lo general, se piensa que los milagros son formas paranormales y extraordinarias de afectar significadamente objetos aparentemente externos. Ahora bien, la división de la realidad en interno y externo es una ilusión, y cuando se supera esta ilusión es posible ir más allá de todos los límites usuales. Un ejemplo de esto es la historia que cuenta cómo el yogi Milarepa se refugió de una tormenta de granizo dentro de un cuerno de yak que yacía en el suelo, sin que el cuerno de yak aumentase de tamaño ni Milarepa se encogiese. Otro ejemplo de la irrealidad de nuestros límites es el dicho del Buda Sakyamuni, según el cual hay tantos Budas en un átomo como átomos en el universo. Es porque no podemos entender el sentido de esa declaración dentro de nuestro marco habitual de conceptos mentales, por lo que decimos que ella expresa algo milagroso. Sin embargo, así es la realidad. Lo que sucede es que no somos capaces de captarla como es.